Bienvenidos a todos. Hoy volvemos con una nueva entrevista en el blog de Norvento. Este año nos centramos en los retos energéticos a los que nos enfrentamos como sociedad. Abordaremos la temática con valentía y transparencia para ser conscientes de todas las cuestiones más críticas y complejas que tenemos por delante en esta etapa que vivimos de transición energética. En concreto, nos vamos a centrar hoy en las redes eléctricas inteligentes o smart grids. Yo me presento, mi nombre es Adolfo Ausín, soy ingeniero industrial especializado en electrónica. Actualmente soy el responsable de electrónica de potencia en Norvento Energía. Hoy mi labor es la de entrevistador y vamos a presentar a nuestro invitado de este mes. Nos acompaña para ayudarnos a entender conceptos y futuras implicaciones en la descarbonización el profesor Antonio Gómez Expósito. Él es catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Es miembro de la Sociedad de Potencia y Energía, PES, y en su dilatada experiencia ha recibido premios como el galardón Outstanding Power Engineering Educator Award, la insignia de oro de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica o el premio de investigación y transferencia de tecnología de la Junta de Andalucía. Es autor de varios libros, entre ellos auténticos referentes en el análisis y operación de sistemas eléctricos. Ha publicado además gran cantidad de artículos. Cuenta con más de 90 seminarios o cursos en 16 países y más de 100 proyectos de investigación y transferencia de tecnología. Hablaremos con él acerca de la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico y de las redes de distribución eléctrica inteligentes, smart grids, es decir, redes bidireccionales que integran modernas tecnologías de información y que proporcionan una enorme cantidad de datos a consumidores, distribuidores y productores. Profesor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de participar en vuestro blog, al que he estado examinando con detalle y, como os decía antes, me parece un blog muy riguroso y muy interesante, incluso a nivel académico para los estudiantes. O sea que estoy muy contento de participar aquí. Muchísimas gracias. Pues si quiere podemos empezar poniéndonos en situación, hablando un poquito acerca del sistema eléctrico y los nuevos retos que afronta. Sobre el sistema eléctrico de transmisión y distribución, ¿cree usted que debe adaptarse de alguna manera a las nuevas tecnologías? ¿Y cree que se está haciendo el trabajo necesario para lograr esta adaptación de forma efectiva? Por supuesto, no es que deba, es que se está haciendo, de hecho, de una forma paulatina, lógicamente, porque todo esto tiene un coste. Y creo que la mejor forma de ilustrar esto sería poniendo algún ejemplo. Y separemos en el transporte y en la distribución. En el transporte, por ejemplo, por decir algunas tecnologías que ya se están implantando y que hace 20 años no estaban. A nivel de control, por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de renovables del operador del sistema, CECRE, que ha sido fundamental para integrar de forma masiva la cantidad de renovables en una casi isla eléctrica como es España, y pionero además mundial. Por ejemplo, el tema de los sincrofasores. Los sincrofasores son aparatos de medida con una latencia muy baja, comunicados con fibra óptica, que son capaces de dar muchas muestras por segundo, de forma sincronizada con un GPS y que ayudan a refinar el comportamiento de las protecciones. Por ejemplo, la tecnología esta que se conoce con las siglas de DLR, Dynamic Line Rating, que consiste en aprovechar en cada instante la capacidad de transporte de una línea, del conductor de una línea en función de su temperatura, de condiciones ambientales, etc. Las líneas de corriente continua, por ejemplo, que permiten ir más lejos en cable submarino que con corriente alterna. O, los FACS, por ejemplo, los compensadores serie, que permiten cambiar la impedancia de una línea, etcétera. O sea, hay muchas tecnologías. Eso por hablar de transporte. En distribución también. En distribución digamos, más lento, va detrás porque tiene otros condicionantes, que no es el momento ahora de hablar. Pero, por ejemplo, en distribución quizá lo más llamativo sean los smart meters, ¿no? Los contadores digitales, ¿no? Pero también nueva generación de sensores que los fabricantes están desplegando en media tensión y baja tensión, porque hasta hace poco no eran necesarios, pero ahora, dado que la red de distribución es una red activa, pues van a ser necesarios monitorizarla con más, digamos, precisión. Aplicación de inteligencia artificial en alguna, por ejemplo, en detección de fraude, y no solo eso. Convertidores electrónicos como los que trabajáis vosotros para numerosas funciones, como regular las tensiones, equilibrar de fases, por ejemplo, en red de baja tensión. En fin, podríamos poner numerosos ejemplos y efectivamente eso muestran que existen tecnologías ya desplegadas que hace 20 años pues no estaban, ¿no? ¿Se está haciendo el ritmo razonable que decía en la segunda pregunta? Bueno, pues el ritmo es justamente el que impone la regulación. Es decir, es responsabilidad del regulador en un sistema como la red eléctrica, que son monopolios naturales. Es función del regulador
el determinar el ritmo de avance. Por ejemplo, el regulador consideró que había que desplegar smart meters en su momento. ¿Por qué? Pues porque consideró que la energía había que medirla de forma horaria para poder implementar precios horarios y trasladar al consumidor los precios horarios, ¿no? Entonces, con los contadores analógicos era imposible. Por tanto, se desplegaron los smart meters. Pero ahora mismo vemos que sus prestaciones se han quedado un poco limitadas. Ahora parece que no es suficiente medir la energía horaria, que eso está muy bien para los mercados, sino que para la operación de la red en tiempo real podría ser interesante medir la potencia o el consumo cada 5 minutos. Y eso, en teoría, los smart meters lo permiten, pero quizá los canales de comunicación que utilizan no lo permiten. Por tanto, se está hablando ya, ¿habrá que instalar una nueva generación de smart meters? Bueno, pues tendrá que decidirlo el regulador. En general, y por terminar esta pregunta, yo creo que tradicionalmente la regulación se ha preocupado y luego hablaremos, creo, también de la retribución de la distribución. Se retribuye lo que se invierte, llamémosle en hierro, cobre, aluminio, pero no tanto en la inteligencia, es decir, en la captura y la minería de datos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que empezar a pensar que el software es tan importante como el hardware cuando se habla de la tecnología, ¿no? Por pasar un poquito a temas económicos, pues parece que el precio de la electricidad en los últimos tiempos ha caído un tanto, ¿no? Eh, ¿Se sostendrá en estos niveles o cree usted cuál cree usted que será su evolución próximamente? Bueno, esta pregunta me la hacen con frecuencia y realmente hay mucha gente que opina al respecto, que van a bajar porque va a haber muchas más renovables. Yo creo que es difícil hacer pronósticos. Yo no me atrevería, también habría que distinguir si hablamos del corto o del largo plazo, ¿no? Pero porque intervienen numerosos factores, muchos factores. En el corto plazo estamos viendo ya desde hace varios años una gran volatilidad de precios en los mercados mayoristas, en el pool, porque depende del share renovable, o sea, de cuánta eólica y fotovoltaica tenemos en cada momento, del precio del gas, digamos, de la fortaleza de la demanda, si la demanda baja, etcétera, por el tema del autoconsumo. Pero no solamente esto, no olvidemos que también al final los precios son el resultado del diseño actual de los mercados. Y el diseño actual de los mercados, ha habido un gran debate estos últimos años sobre si los mercados marginalistas son los más adecuados o no en este contexto. Yo personalmente creo que no, creo que el sistema marginalista que tenemos actualmente no es el más adecuado para un futuro con un 80% de renovables. Y luego también esas peculiaridades del mercado, no solamente un mercado marginalista, es un mercado donde importa mucho también la estrategia de oferta de los grandes agentes, de los agentes dominantes, ¿no? Que no lo olvidemos, son también a la vez compradores y vendedores en esos mercados, ¿no? Entonces, por tanto, no me atrevo a pronosticar la evolución de los precios, sobre todo en el largo plazo. Entre otras cosas porque no sé si, aunque ahora amamos mucho y defendemos mucho los mercados marginalistas, la Unión Europea, digamos, hace todo lo posible por no cambiar este modelo. Yo no tengo claro que dentro de 5 o 10 años no tengamos un modelo diferente. Un modelo diferente donde no, el único atributo no sea, es decir, la tesis que hay es que cada kilovatio hora son todos idénticos en un mercado marginalista. Y yo creo que no, que hay ciertos atributos de los kilovatios hora que deberían de valorarse y que no se está haciendo, digamos, en los mercados marginalistas, como por ejemplo la flexibilidad, las emisiones, etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy seguro de que este mercado sea el mercado que tengamos dentro de 5 o 10 años. No estoy seguro. Por tanto, hacer predicciones a largo plazo para mí es complicado. Esta bajada de precios afecta a la rentabilidad de las plantas de generación renovable. La pregunta es si llegará el almacenamiento y la respuesta de la demanda a tiempo para solucionarlo o veremos una pérdida de apetito de los inversores. Bueno, la rentabilidad, me hablabas de la rentabilidad de las plantas, digamos, se está cuestionando ahora por el tema de los vertidos, ¿no? Los vertidos que cada vez son mayores poco a poco, y no solamente debido a congestiones, las congestiones son solo una de las razones del vertido, que depende de cada país. Por ejemplo, en países con una red de transporte endeble, como puede ser Australia, las congestiones son importantes. En España, afortunadamente, la red de transporte es bastante robusta, tradicionalmente, históricamente, y por tanto los vertidos se deben principalmente a, digamos, que la producción renovable supera la demanda y nuestras interconexiones no son capaces de exportar eso a nuestros vecinos. Y esto ocurre cada vez con más frecuencia, está ocurriendo con más frecuencia. Lo hemos visto ya recientemente, ¿no? Ha habido vertidos de eólica, de fotovoltaica, y lógicamente esto canibaliza los precios mayoristas en alguna franja horaria y, por supuesto, a la postre la rentabilidad de las plantas renovables y de todas las plantas, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto ya pasó, recordemos, hace mucho tiempo pasó con los ciclos combinados. Los ciclos combinados se desplegaron a finales de los 80, 90, cuando se pensaba que la demanda eléctrica iba a ser, bueno, según aquellas previsiones, la tendríamos que tener más de 350 teravatios hora al año de consumo eléctrico y seguimos, y lo que hemos hecho ha sido bajar.
Es decir, estamos como en casi 100 teravatios horas menos de lo que se preveía entonces. ¿Y eso qué ocurre? Pues que los ciclos combinados trabajan mucho menos que las horas previstas. Depende del año, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, un par de meses, leí un informe de un consultor famoso, conocido, que hablaba de que ha habido una reducción del 45% en las horas de producción de los ciclos combinados en los últimos 20 años, desde 2002 a 2022. Y esto en su momento se palió con pagos por capacidad. Entonces no se hablaba de mercado, se hablaba de pagos por capacidad. Bueno, aquí quiero decir una cosa respecto a los vertidos y ahora hablé del apetito de los inversores, pero los vertidos siempre se dice, en fin, estamos hartos de leerlo en los medios, que hay, digamos, tres patas o tres medios de evitar los vertidos, de resolver los vertidos: el almacenamiento, las interconexiones y, dicen, la flexibilidad de la demanda. Pues bien, yo creo que a veces se olvida. Yo añadiría también la flexibilidad del resto del parque generador que no sea fotovoltaica y eólica. Es verdad que la fotovoltaica y eólica sin almacenamiento no son gestionables, pero hay otro tipo de producción que sí lo es. Y afortunadamente, de nuevo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Alemania, en España tenemos un portfolio, un abanico de generación bastante diverso. Por ejemplo, tenemos hidráulica, bombeo, biomasa, cogeneración, termosolar, que sí son gestionables. O sea, tenemos un mix, una cesta, como se llama, de generación diversa. Y estas tecnologías que yo he mencionado no son despreciables. En Alemania, por ejemplo, pues desgraciadamente para ellos es mucho más pequeña, pero en España suponen casi 30 gigavatios de potencia instalada frente a los 125 que tenemos ahora. Casi 30 gigavatios de potencia instalada, que es casi la cuarta parte. Oiga, si gestionamos eso en beneficio del sistema, en beneficio más para maximizar el social welfare que tanto dicen, pues seguramente aprovechando esa flexibilidad, no solo de la demanda, sino también de la generación, y con algunas interconexiones más, podremos reducir notablemente las necesidades de almacenamiento, ¿no? Sobre todo esto que llama el almacenamiento estacional. Y ahora, en cuanto al apetito de los inversores que decía, bueno, el apetito de los inversores últimamente claramente ya se está viendo, los últimos 3-4 años, se está decantando por planta híbrida para aprovechar mejor el punto de conexión, y donde había una planta eólica pone fotovoltaica y viceversa, suponiendo que haya recursos, ¿no? Todavía con una presencia tímida de sistemas de almacenamiento. Pero la rentabilidad de los sistemas de almacenamiento cada vez está más clara. Primero, porque está habiendo una reducción importante del coste de las baterías. Este año hemos leído que los fabricantes de baterías chinos están bajando los precios drásticamente. Leía el otro día que hablaban ya frente a los 100 y pico euros el kilovatio hora, hablamos ya de 50 y tantos euros el kilovatio hora, que luego en un proyecto llave en mano es más, por supuesto, pero estamos hablando de la batería, ¿no? Entonces, los costes de la batería y la canibalización de precios hace que los sistemas de almacenamiento ya empiecen a ser rentables, y por eso se están también desplegando ya, lógicamente. De todas formas, yo creo que vamos tarde en temas de almacenamiento. ¿Y por qué vamos tarde? Pues yo creo que vamos tarde porque se nos ha echado encima una avalancha de fotovoltaica o de energía solar en general que estaba mucho más allá de cualquier previsión. Por ejemplo, el primer PNIEC era casi una broma cuando hablaba de la fotovoltaica en 2030, ¿no? Y yo me atrevería a decir incluso que el borrador actual del PNIEC ha sido excesivamente conservador en sus previsiones de renovable en general y fotovoltaica en particular, ¿no? Fíjate, la potencia fotovoltaica que teníamos a finales de 2023 superaba 1,5 teravatios, ya superior a la potencia hidráulica instalada en todo el mundo. Pero si miramos la predicción de la Agencia Internacional de la Energía, el famoso World Energy Outlook, simplemente 2018, hace 5 años. Hace 5 años, la Agencia Internacional de la Energía decía que ese teravatio y medio se alcanzaría a final de esta década. O sea, no hemos adelantado 6 años. Entonces, por ejemplo, en este año se prevé que se instalen 500 gigavatios de fotovoltaica, que es prácticamente un tercio de la potencia total acumulada hasta este año, como hemos dicho, frente a poco más de 100 gigavatios eólicos. Es decir, la energía solar se nos ha echado encima por la reducción de costes, por diversos motivos, y por tanto las necesidades de almacenamiento se han hecho más acuciantes. Y yo creo que nos ha pillado el toro. Vamos tarde. Al almacenamiento de energía, ¿cree usted que en España llegaremos a ver proyectos de centenares de megavatios gestionados por baterías? ¿O las grandes potencias quedarán relegadas al hidrógeno? Por supuesto. De hecho, ya el año pasado entraron solicitudes de puntos de conexión de almacenamiento de varios proyectos, no exactamente el número, pero unos cuantos proyectos que rondan entre 100 y 200 megavatios de potencia. Pero insisto en lo que dije antes. Yo creo que en la Unión Europea en general vamos tarde respecto a Europa y China y Australia. Perdón, respecto a Estados Unidos, China y Australia.
Por ejemplo, en Australia, concretamente en la provincia de Australia del Sur, ya conocemos toda la famosa batería de Tesla de 100 megavatios, que actualmente tiene 150 megavatios y 1 hora y media de energía. Se instaló a finales de 2017. Y el éxito que tuvo, tanto técnicamente como económicamente, fue brutal. O sea, la inversión se recuperaba prontísimo, entre otras cosas porque allí los servicios complementarios de regulación de frecuencia salían carísimos, los prestaban las centrales de carbón y salían carísimos. Entonces, en ese nicho, la batería competía con mucha ventaja, ¿no? Entonces, tuvo un éxito, tal éxito que esta batería desencadenó inmediatamente una avalancha de sistemas similares en todo el mundo, no solo en Australia, en diversas provincias australianas, sino en la zona suroeste de Estados Unidos, California, Texas, Nevada, Arizona. Por ejemplo, voy a dar una cifra que quizás sea interesante y mucha gente no conozca. El sistema de almacenamiento con batería más grande del mundo, que está en la zona de Los Ángeles, en California, tiene 750 megavatios y 3 gigavatios hora. Se ha desplegado en varias fases, creo que 3 fases. Por tanto, yo, en fin, hace ya años organizamos una jornada aquí en la Universidad de Menéndez Pelayo, en la sede de Sevilla, sobre almacenamiento. Y ahí, en aquella época, hace 7 o 8 años, el almacenamiento decía, bueno, las baterías van a valer para aplicaciones de corta duración, regulación de frecuencia, minutos. Bueno, luego dijimos, bueno, no, y también vale hasta 1 hora por ahí. Ya estamos viendo baterías, estas que he mencionado antes, son todas baterías de 4 horas, incluso más. Es decir, ahora se dice, bueno, podemos hacer almacenamiento diario, pero no estacionar con las baterías, ¿no? Pero yo lo que respondo ante esas afirmaciones es que esto es una cuestión estrictamente de costes, no tecnológica. Es decir, lo que voy a decir es una obviedad, pero una batería de 10 horas se consigue con 10 baterías de 1 hora. Period. Es decir, la gran ventaja de la batería es su modularidad, como le pasa a la fotovoltaica. Y esa es parte de su éxito, que no tiene, por ejemplo, las centrales de bombeo o las centrales nucleares. ¿De acuerdo? Entonces, eso está rompiendo los esquemas y los prejuicios que teníamos todos respecto al sistema energético. Y luego me hablaba también, me recuerdo hablaba del hidrógeno, ¿no? Las baterías grandes de hidrógeno. Yo no tengo tiempo de entrar aquí, por supuesto, en las numerosas aplicaciones que tiene y tendrá el hidrógeno. En este caso tendrá que ser hidrógeno sin emisiones, hidrógeno verde, pero sin emisiones. Yo creo que el hidrógeno efectivamente tiene un nicho de aplicación que no quiero entrar, no tengo tiempo, pero concretamente en el caso del almacenamiento, en primer lugar, el hidrógeno tiene todavía por delante una larga travesía del desierto. Hablan de una década hasta que todas las tecnologías necesarias estén disponibles y tengan un coste razonable, ¿no? Y todo ello a pesar del optimismo y casi euforia, diría yo, que he visto últimamente en Europa, tanto entre políticos como empresarios del sector, ¿no? Pero es que incluso cuando tengamos esas tecnologías maduras y asequibles para producirlo, transportarlo, comprimirlo, utilizarlo, como vector energético no hablo de otras aplicaciones, siempre tendremos el problema de la baja eficiencia del ciclo completo. O sea, el ciclo completo de hidrógeno es muy bajo. Por ese motivo, yo no lo veo como forma generalizada de almacenamiento eléctrico. Tengo más fe en otras tecnologías que ya se han probado. Por ejemplo, las baterías de flujo, que todavía están en Mantilla, le queda un recorrido por delante. En China hay un sistema de baterías de flujo de 200 megavatios y 800 megavatios hora. El aire comprimido, hay 2 grandes centrales de aire comprimido, creo que del orden entre 200 y 300 megavatios, una en Alemania y otra en Estados Unidos, muy antiguas, que ya han demostrado que funcionan. ¿Por qué no se generalizaron las centrales de aire comprimido? Pues porque la eficiencia es baja, del orden del 40-50%. Pero es que esa es la eficiencia del hidrógeno. Y es mucho más peligroso manipular hidrógeno que aire comprimido. Y se almacena en el mismo sitio, en cavernas, ¿no? Es decir, yo, y sobre todo estas centrales de aire comprimido, en la modalidad adiabática, que se está investigando sobre eso, es decir, que capturan y almacenan el calor para que aumentan el rendimiento notablemente. Por tanto, yo no tengo claro que las grandes plantas de almacenamiento, aparte del bombeo y las baterías, sean de hidrógeno y no de otras tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera pasar a hablar un poquito de la tecnología grid forming, formación de red. Una de nuestras líneas de trabajo en el Departamento de Electrónica de Potencia de Norvento Energía son los sistemas de almacenamiento en baterías con electrónica de potencia. Son sistemas capacitados para seguir a la red o formar red. ¿Cómo ve usted los avances en la tecnología grid forming? Pues, como decía antes, bueno, yo actualmente estoy de viceeditor jefe de una revista internacional prestigiosa, donde ahí tengo una atalaya privilegiada y puedo ver entre los más de 1.200, 1.300 manuscritos que nos llegan cada año los avances tan rápidos que está habiendo en esta tecnología que comentas de grid forming.
en el diseño, en su topología y en el control de los convertidores en fuente de tensión que llamamos, ¿no? Y también su impacto en el sistema eléctrico y cómo aminorar ese impacto, ¿no? Evidentemente esto lleva su tiempo, pero afortunadamente tenemos ese tiempo. Es decir, la transición que está habiendo entre las máquinas síncronas convencionales y los convertidores grid-forming está siendo gradual, no puede ser de otra forma. Y eso llevará como 3 décadas, incluso más, ¿no? 3-4 décadas. Es decir, durante 3-4 décadas más convivirán las máquinas síncronas con los convertidores fuente de tensión, tanto grid-forming como grid-following, ¿no? Y esto permitirá, este periodo de transición de 3 décadas, permitirá, y lo está haciendo yo creo ya, ¿no? En algunos sitios, al sistema en su conjunto ir adaptándose paulatinamente al nuevo contexto, ¿no? Evidentemente, como digo, esto está siendo ya una realidad, pero todavía no se ha implantado, ¿no? Y no sé si hablabas también de las corrientes de cortocircuito. Sí, sí, era otra de las preguntas que le quería hacer. Nosotros, trabajando en esta tecnología, pues detectamos que los sistemas basados en electrónica de potencia tienen una corriente de cortocircuito pues, baja, muy baja comparado con otros sistemas, ¿no? Del doble de la nominal. Y la pregunta era si esto podría ser una barrera importante para la implantación de estos sistemas. Bien, sí, se mencionan siempre dos temas, ¿no? Básicamente, en relación con los convertidores electrónicos, en fuente de tensión se mencionan dos temas. Uno, el de las bajas corrientes de cortocircuito, bueno, de las bajas, que se autolimitan a su corriente nominal para no destrozar las válvulas, junto también al tema de la inercia, ¿no? Se habla de que los convertidores, si tienen detrás un almacenamiento, una fuente de energía, pues pueden dar inercia sintética frente a la inercia natural de las máquinas síncronas, ¿no? Esos son los dos mayores retos o preocupaciones de los operadores de la red, que son los responsables de garantizar la continuidad y la fiabilidad del sistema, ¿no? Yo entiendo la preocupación de los operadores. A fin de cuentas, llevamos 150 años casi ya con un sistema basado en máquinas síncronas y en un sistema de corriente alterna. Y entiendo esa preocupación frente a un futuro incierto, aún por definir, que se está definiendo ahora, ¿no? Y de hecho hay tecnologías que todavía no conocemos, ¿no? Pero yo creo que ambos problemas, el de las corrientes de corto y el de la inercia, serán resueltos más pronto que tarde. Y de hecho se está resolviendo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se están considerando como precaución poner o instalar compensadores síncronos, es decir, máquinas rotativas que están trabajando simplemente dando vueltas sin tener una turbina, simplemente inyectan o absorben energía reactiva, potencia reactiva, y que en un momento dado son capaces de aportar corrientes de cortocircuito, ¿no? Para mantener las corrientes de corto. Pero en mi opinión, yo creo que en el futuro, conforme progrese la penetración de este tipo de dispositivos, lo que habrá que hacer es, y eso llevará tiempo y dinero, cambiar por completo el diseño de los actuales sistemas de protección. Los sistemas de protección que sean capaces de detectar y aislar correctamente una falta con bajas corrientes de corto. Esto realmente parecía complicado o parece complicado, pero yo creo que es un tema de prejuicio, porque estamos acostumbrados a que esas grandes corrientes de corto, el escalón entre una corriente normal y una corriente de corto es tan abismal que es fácil poner una protección en cada lado de una línea para abrir esa línea, ¿no? Pero yo creo que seremos capaces de detectar corrientes de corto del mismo orden de magnitud que las carga a plena potencia, ¿no? Simplemente con patrones, con analítica de datos que estoy convencido que se van a desarrollar. Y esto concretamente es una línea de investigación muy prometedora que, bueno, cualquiera que oiga esto puede pensarlo y dedicarse a ello. Sí, muy interesante, muy interesante. Otra pregunta que nos surge en instalaciones aisladas, multimegavatio, eh, producción de hidrógeno, por ejemplo. Nos gustaría saber si usted, ¿qué opina usted de hasta qué niveles de tensión puede ser sensato o tener sentido trabajar? ¿3 kilovoltios o así? O quizá más. Bueno, la primera pregunta sería que yo reconozco que no tengo mucha experiencia en instalaciones de estas aisladas de hidrógeno que usted que comenta. La primera reflexión que hago es que tampoco tengo claro que, salvo un sistema offshore, por ejemplo, no sé, en una planta eólica offshore que queramos producir hidrógeno in situ, no tengo tampoco claro por qué una instalación de fabricación de hidrógeno, de producción de hidrógeno, deba estar aislada de la red. Yo creo que lo suyo sería que estuviera conectada a la red, ¿no? Pero yo pienso que el nivel de tensión, como pasa en casi todas, vamos, directamente estoy pensando en instalaciones eléctricas convencionales, ¿no? Al final, el nivel de tensión es una cuestión económica, que depende de la potencia de la planta, no es una cuestión técnica, es decir, porque están los transformadores que pueden subir y bajar la tensión. Por tanto, yo creo que el nivel de los redes internas de 3 kilovoltios pueden ser 3 kilovoltios, pueden ser 20 kilovoltios, puede ser lo que sea en función de la potencia de la planta, del tamaño del electrolizador, ¿no? Entiendo yo, vamos, pero ya le digo, no soy un experto en este tema, en este tipo de instalaciones. Bien. Quisiera ahora plantearle algunas preguntas en relación con el autoconsumo, ¿no? Las legislaciones actuales que tenemos en España respecto al antivertido del autoconsumo sin excedentes,
¿Cree usted que perdurarán, se flexibilizarán, acabarán desapareciendo? Pues sí, yo personalmente me parece que esto es como tantas cosas que se hacen en principio porque no hay experiencia previa y porque hay cierto temor a lo nuevo y entiendo, conservadurismo, que insisto que lo entiendo, porque al final a la gente no le gusta tener apagones ni le gusta tener, en fin, quiere tener un servicio continuo permanentemente y una calidad suficiente de suministro, ¿no? Entonces yo entiendo ese conservadurismo, pero yo creo que esto del antivertido es una especie de antigualla, en mi opinión, que desaparecerá pronto, ¿no? Es una cosa transitoria, artificial y un tanto arbitraria. O sea, yo salvo casos muy concretos donde una red no sea capaz de absorber flujos inversos que provoquen la fotovoltaica y el autoconsumo, como de hecho lo está provocando en el barrio donde yo vivo, por ejemplo, lo está provocando en este momento, porque en el barrio donde yo vivo, por ejemplo, prácticamente el 50% de las viviendas ya tienen fotovoltaica sobre el tejado. Entonces, a esta hora de la mañana, muy posiblemente, el transformador que alimenta esta barriada tenga, si el flujo vaya al sentido contrario al que iba antes, ¿no? Entonces, yo creo que las instalaciones de autoconsumo conectadas a red no hay necesidad de que tengan sistemas antivertidos. O sea, si son muy grandes, en instalaciones industriales muy grandes, y evidentemente la red que alimenta la planta no tiene capacidad para absorber ese excedente o ese vertido, pero yo creo que eso son habas contadas, ¿no? O sea, no lo veo un problema relevante. Bien, nos gustaría, ya que en Norvento nos dedicamos también, otro de los productos que hacemos son aerogeneradores de media potencia, nos gustaría saber un poquito su opinión respecto al futuro de la eólica de pequeña a media potencia. Nuestro producto, por ejemplo, es de 100 kilovatios, 100 kVA. ¿Cree usted que podrá en algún momento llegar a competir con la fotovoltaica? ¿O algún tipo de restricciones como los que nos encontramos, de evaluaciones medioambientales que son bastante severas, acabarán resultando un obstáculo importante para esta eólica de pequeña y media potencia? Hombre, las restricciones medioambientales que menciona yo las entiendo en plantas grandes, en plantas de generación distribuida o pequeño molino de viento de eje vertical para uso residencial o industrial, no entiendo esa restricción medioambiental. Yo creo que España es un país realmente privilegiado, no sé si nos damos cuenta, que efectivamente tiene mucho sol, pero no solo tiene mucho sol, tiene muchos kilómetros de costa y mucha montaña, por tanto, mucho recurso eólico. Es decir, en eso somos afortunados, junto a la cesta energética que decía yo antes tan diversificada. Tenemos, por ejemplo, mucho más embalses que en Alemania, es decir, nuestra hidráulica no es fluyente, es embalsable, ¿no? Es un privilegio y eso España tiene una suerte. Y en muchas zonas de España, la eólica distribuida ofrece ventajas frente a la fotovoltaica para autoconsumo. Por ejemplo, menos utilización del suelo. De hecho, no son incompatibles, se complementan. Yo he visto algunas viviendas por aquí que tienen fotovoltaica y en el tejado también tienen un pequeño molino de 2 metros de altura de 5 kilovatios. Es decir, que yo creo que son complementables como también son complementables a gran escala, en tamaño gran escala, ¿no? Yo creo que por motivos más bien de coste y quizá algunos motivos quizá técnicos, menor mantenimiento, etcétera, yo creo que la eólica distribuida no va a competir en potencia instalada con la fotovoltaica. Es decir, siempre habrá en España por lo menos mucha más potencia fotovoltaica en autoconsumo que eólica distribuida. Pero sería una pena que no aprovecháramos todo el potencial eólico distribuido. Creo que eso está por hacer todavía en España. Yo creo que en España está todavía por explotar el potencial de generación eólica distribuida para autoconsumo, ¿no? Yo creo que habría que promover o desplegar sistemas de incentivos fiscales y subvenciones, similares a lo que se hizo con la fotovoltaica, para, digamos, cebar el círculo virtuoso este de la reducción de costes, que es lo que ha permitido que la fotovoltaica sea tan barata hoy día, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un par de preguntas ya para acabar, centradas en la energía distribuida, que es una de las apuestas importantes de Norvento. Em, ¿Cree usted que a futuro la energía distribuida podrá llegar a competir contra la energía centralizada? Obviamente, económicamente, pues está en desventaja, pero sin embargo se nota que a nivel social la energía distribuida tiene una valoración mucho más positiva, ¿no? A ver, yo no hablaré de que compita en el futuro, del futuro, sino del presente. Yo hablaría ya de competencia en el presente. Es verdad que el coste de instalación, el CAPEX de la generación distribuida es generalmente más alto, lógicamente, que de las plantas grandes utility scale, ¿no? Pero también depende del tamaño. Si tuviéramos más tiempo podríamos hablar un poco de eso, pero lo voy a dejar de lado. Pero realmente al consumidor no le interesa el coste de inversión. Es decir, eso puede interesarle al sistema, al país, pero al consumidor, a un consumidor residencial o industrial, no le interesa el CAPEX de su instalación, sino lo que le cuesta el recibo de la luz. Echa cuenta, oye, ¿cuánto me cuesta el recibo de la luz si lo compro fuera o si lo produzco yo? Entonces,
Al final echas cuenta y si una instalación de autoconsumo que dura 25 años se te amortiza en 5 o 6, pues no veo dónde está la ventaja económica. La desventaja económica me refiero de la generación distribuida, que se hacía en la pregunta. Y esa es la razón posiblemente por la que Australia, en algunos estados, hay varios estados que tienen más de un 40% de vivienda o de techo, de tejados, tienen fotovoltaica sobre tejados. Y no solo Australia, también podríamos hablar de países muy al norte, como Holanda, incluso Alemania. Es decir, hay países donde la generación distribuida fotovoltaica, a pesar de que el coste por kilovatio instalado es mayor, predominan, ¿vale? En Australia el 80 y tantos por ciento de la fotovoltaica sobre tejado, por ejemplo. En California también hay un ratio parecido. Entonces, es que además la generación fotovoltaica distribuida, o la generación en general distribuida, fotovoltaica eólica, tiene otras ventajas, ¿no? Como, aparte de que no ocupan espacio en el suelo, es que también usan menos la red, sobre todo si tienen sistemas de almacenamiento, baterías. Y las baterías, créeme que yo creo que en una década en los hogares serán casi tan comunes, casi como un frigorífico, ¿no? Un electrodoméstico más, ¿no? Entonces yo creo que la generación distribuida tiene mucho futuro y aquí realmente el reto está en conciliar los intereses de los partes interesadas, se dice stakeholders, ¿no? Que lógicamente apuestan por sistemas centralizados porque son más baratos y por otros motivos, frente a los intereses de los consumidores que posiblemente la generación distribuida cercana le beneficia más, ¿no? Entonces yo creo que aquí está un poco en conciliar eso, ese equilibrio entre los dos sistemas que todavía no sabemos cuál será, si será el 35, el 40%, pero hay previsiones por ahí que hablan de que el autoconsumo puede suponer entre un 30 y un 40% de la generación solar total. Estas instalaciones distribuidas, ¿cree usted que está próxima la posibilidad de que puedan recibir consignas de control para integrarse en los mercados secundarios? ¿Cuáles serán las consecuencias cuando esto llegue? Por supuesto que se va a hacer, esto estoy convencido. Lo que ocurre, como hemos dicho antes, estas cosas van despacio, también tiene su sentido. Son nuevos sistemas que antes no estaban y que igual que el almacenamiento, igual que otro tipo de cuestiones que hemos comentado, ¿no? Los voltage source converters, los convertidores en fuente de tensión. De hecho, esto no es nuevo tampoco, es decir, no estamos inventando nada. Ya hay la figura del agregador, el agregador como gestor de una planta de potencia virtual, esto que llamamos como VPP, ya existe desde hace algunos años en algunos países europeos, por ejemplo Alemania. No voy a decir quizá el nombre comercial, pero hay un agregador de los más antiguos que tiene ya casi 15 años de existencia, que opera en 9 países europeos y gestiona más de 13 gigavatios y medio de potencia, es decir, casi el doble del autoconsumo que tenemos en España. Y lo gestiona en una plataforma que tiene, inteligente, que gestiona de forma integrada casi 17.000 unidades. Unidades quiere decir autoconsumo industrial, comunidad energética, estas comunidades energéticas que también en Europa se han desplegado antes que en España, municipales, cooperativas, etcétera. Ya digo, esto del agregador y de la gestión de plantas virtuales que permiten que miles de pequeños consumidores se comporten de cara a la red como una gran planta y que por tanto puedan contribuir a los mercados secundarios, estos que comentábamos, de control de tensiones, control de frecuencia, reserva, etcétera, flexibilidad, dar flexibilidad a la demanda. Esto ya es una realidad y simplemente es cuestión de tiempo que se vaya desplegando por en todos los rincones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo, por sus aportaciones, interesantísimas todas ellas. Y nada, a las personas que nos sigan les invitamos a ver el resto de entradas que tenemos en el blog de Norvento y que sigan atentos a nuevas actualizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.